Paola, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenida a Ecuador en directo. Hola, ¿qué tal, Jaime? Un saludo enorme, saludos a su audiencia y a todos quienes nos pueden ver y escuchar en esta mañana. Gracias a usted también por aceptar esta invitación. Paola, bueno, hoy está convocado el pleno de la Asamblea. Tengo entendido que es a las 11 o a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ¿no? Sí, 10 de la mañana. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Porque la presidenta de la Asamblea ha presentado una acción de protección, si no me equivoco, contra 5 miembros del CAL. ¿Qué va a pasar si es que ella se sigue aferrando al cargo y al parecer el gobierno dice que no, y ya está, ellos están de acuerdo de que hay que reemplazarla, pero al final salen con él? Bueno, Jaime, creo que lo de la presidenta Guadalupe Llori ya es descarado, impresentable. No entendemos cómo puede aferrarse mediante mecanismos equivocados, judicializar o buscar a la justicia para que eh, digamos, se intromete en otra función del Estado. Los temas que están suscitándose en la Asamblea Nacional en torno a la presidenta Guadalupe Llori son sencillamente incumplimientos por procedimientos parlamentarios. Ujú. Y la sesión de hoy es una continuación. Esto, evidentemente, no permite que se conforme la comisión que ya fue aprobada por el CAL, que permite que ese pleno de la Asamblea Nacional quede paso para que se conforme la comisión de evaluación a la señora Guadalupe Lloris. Ella está buscando todos estos artilugios en la justicia para no permitir que se conforme la comisión. Otro elemento que también es de incumplimiento y que debería ser revisado en el proceso cuando ya se conforme la comisión es que ella está utilizando al abogado de la Asamblea Nacional como su abogado personal. Entonces, eso mero en todos los aspectos está completamente fuera de la ley y de la Constitución y de la ley orgánica de la función legislativa, y son varios elementos más que se sumarían a los incumplimientos de la señora Yoli. Correcto. Ahora, he escuchado que hay tal vez una salida. Si de pronto renuncian todos los miembros del CAL, tal vez ahí podría ser la salida para que la señora Yoli deje la presidencia de la Asamblea. ¿Eso es correcto? Mire, yo no creería que por allí es el camino, porque eso sería allanárselo a la señora. Creemos que es necesario e indispensable la evaluación a todos los miembros del CAL, hemos iniciado por ella. Creo que en esta negativa de aferrarse al cargo y buscar en la justicia lo que no ha logrado construir o constituir con diálogo político dentro de la Asamblea, lo idóneo sería una autoconvocatoria. La autoconvocatoria requiere de 92 votos y si la señora Yori se niega a convocar, sería esta la salida, una oratoria con los 92 voluntades de la Asamblea Nacional para que pueda allí tratarse la conformación de la comisión evaluadora. Estamos dialogando con la asambleísta Paola Cabezas. Ella es asambleísta de UNES. ¿Y ustedes creen que hay las 92 firmas para autoconvocarse en este momento? Porque vemos que de a poco ella se viene quedando sola. Jaime, los escenarios van cambiando y van cambiando justamente por la tosudez de la presidenta. De cada día aferrarse al cargo cuando sabe que no tiene apoyo político dentro de la Asamblea Nacional. Entendería que semana a semana los escenarios van cambiando, seguramente existirían algunos asambleístas que podrían apoyarla, pero creo que en este momento de acefalía que vive la Asamblea, que hay una condición compleja en torno a la dirección de la Asamblea con la señora Guadalupe Llori, creo que podrían existir voluntades que se sumen a las que hacen falta. La anterior autoconvocatoria que se estuvo coordinando, se lograron 92 votos, entendería que podríamos sumar otras voluntades para llegar a los 91 asambleístas o 92 asambleístas para poder lograr la autoconvocatoria. Ujú. Esos asambleístas que han sido separados del bloque de Pachacuti, los que han sido acusados de estar negociando cargos públicos, ¿ellos siguen todavía en esa línea de apoyo a Guadalupe Llori o han tomado distancia?
No sé en realidad lo que pase con Pachacuti. Son un bloque un poco complejo, digamos así. Podemos decir que existen casi tres estructuras. Una que es la de los rebeldes, otra que está un poco más ligada a Marlon Santi y otros asambleístas que también están muy cercanos a Guadalupe Llori. No sé si en esta condición existan asambleístas que sigan cercanos a Guadalupe Llori, entenderían que el coordinador de la bancada es uno de ellos, pero bueno, esos son ya temas inherentes a la bancada de Pachacuti. Correcto. Pasemos a otros temas, Paola. Hemos visto cómo el país en este momento está prácticamente en manos de la delincuencia, del AMPA organizada. Que el otro día me decía Pedro Granja, me decía, lo único bien organizado en el país es el AMPA y el sicariato. Y a veces esas palabras que nos dicen algunos de nuestros invitados son palabras que en realidad nos dan la razón. Ver ayer cómo asesinaron a una persona en Ibarra frente a su hijo, sacando dinero de un cajero automático, y ver la inacción del gobierno en temas de seguridad, y que cuando justamente el gobierno habla de que todo lo que está pasando ahorita es producto de la droga que están incautando, pero nosotros si nos vamos más allá, para que no entre esa droga al país, pues la competencia la tiene el gobierno para poner a la policía, a las Fuerzas Armadas, a custodiar las fronteras. Y para que la droga no salga del país, pues también ellos tienen la competencia de los puertos. Pero cualquier cosa que está pasando en el país, que de pronto está quedando mal el gobierno, siempre tienen que seguir mirando por el retrovisor y echándole la culpa a Correa de todo lo que está pasando. Yo creo que ustedes son también parte de los que deben de exigirle al gobierno como Asamblea Nacional que tiene que cumplir con su rol de dar la seguridad a todo el país. Jaime, ellos tienen claro el diagnóstico. Ellos saben de dónde provienen los problemas, saben que las bandas se han tomado las cárceles y que desde allí articulan para todo lo que sucede en las calles, tienen claro lo que está sucediendo en las provincias calientes. Sin embargo, tienen claro el diagnóstico, pero no establecen una estrategia para enfrentarlo. Y allí hay dos cosas. No están capacitados, no tienen conocimiento cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo, o sencillamente están siendo cómplices y están permitiendo que el país se caiga a pedazos en estas condiciones que en realidad ya son insostenibles. Estamos llegando así a punto de ser un estado fallido en donde, como usted lo ha dicho, Jaime, la delincuencia, el crimen organizado se está tomando las instituciones, se está tomando todo, la estructura social, y eso indudablemente inmoviliza a los ciudadanos, inmoviliza a la sociedad y nos inmoviliza a todos. Lo que ha sucedido con Don NASA, que creo que eso es algo que se debería investigar a profundidad, esto es lamentable porque pone en entredicho a una de las principales instituciones que debe precautelar la seguridad. Entendería que las Fuerzas Armadas, dentro de la evaluación de los ecuatorianos, es una de las instituciones que mayor credibilidad tiene, pero vemos que justamente la policía, las Fuerzas Armadas, están involucrados en actos delictivos. Ayer creo que el ministro del Interior comentaba que varios de los policías que se vieron en un video contando billetes son parte de una estructura piramidal que es similar a la que manejaba el señor Don NASA. Entonces, mi estimado Jaime, la pregunta de cajón es, si no logran dentro de su propia institución extirpar las manzanas podridas, los corruptos que también desde la institución están utilizando su uniforme para delinquir, estarán capacitados para implementar una estrategia para enfrentar de manera global lo que está pasando en materia de seguridad en el país? Lo dudo, Jaime. Y eso es lo que hoy debería preocuparnos como sociedad, que las instituciones que están a cargo de la política de la misma están podridas, están corrompidas, están ya siendo permeadas por el crimen organizado
y desafortunadamente hay un silencio cómplice, tapan todo y esto, por lo que vemos, va a quedar otra vez en la impunidad. Por supuesto, y el gobierno por ahí anunció hace pocos días de que están pensando o van a incrementar el número de policías a 30.000 nuevos policías, pero eso no es toda la solución. El país requiere atacar las causas de los problemas sociales que vive en este momento. El anterior gobierno desapareció el Ministerio de Justicia, desaparecieron el Ministerio Coordinador de Seguridad, una serie de instituciones que cumplían ese rol de dar la seguridad en el tema de las cárceles, en el tema de la seguridad exterior. Estaba el Ministerio del Interior, que el gobierno tuvo que hacerlo, el Ministerio de Gobierno, partirlo en dos para nuevamente convertir en un Ministerio del Interior para que se encargue del tema de seguridad. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Es la gran pregunta. El anterior gobierno desapareció el Ministerio del Interior y todos aplaudían, los que estaban cercanos a este gobierno y al anterior gobierno, porque todos dos fueron parte de los 5 años que llevan gobernando el país, aunque digan que fueron 14 años del correísmo. Pero bueno, todos ellos estuvieron siempre de acuerdo, incluso con el apoyo de los medios de comunicación, Paola. Sí, es que esto es una estrategia que ya la conocemos y que ha tenido una continuidad. Moreno desmanteló todo, destruyó la institucionalidad en materia de seguridad, pero el gobierno del presidente Lasso, quizás uno de los aciertos es haber dividido el Ministerio de la Política con el Ministerio del Interior para poder dar resultados a lo que tiene que ver con la política de seguridad. Es muy prematuro ver los resultados, pero creo que es un primer paso. Pero eso no es suficiente. La seguridad requiere especializarse, la seguridad requiere de estrategia, la seguridad requiere de recursos, la seguridad requiere de una policía equipada, capacitada, porque hoy resulta que las bandas del crimen organizado están mejores equipadas y armadas que nuestra propia policía. Y si tienes a policías que también están involucrados en estas acciones con la delincuencia organizada, tienes una debilidad. Y creo que casa adentro el gobierno debe primero analizar lo que está sucediendo institucionalmente. Estamos desmantelados, destruidos, con miedo. Los ciudadanos no pueden seguir viviendo así, no podemos seguir viviendo así. El presidente de la República se encuentra fuera del país ante una arremetida y una oleada de inseguridad macabra y no se están tomando decisiones al respecto. Esperamos, y desde la Asamblea Nacional ya hemos pedido la comparecencia del ministro del Interior, en su momento la señora Vela, pero como la señora Guadalupe Llori tiene, digamos, bloqueadas muchas de las sesiones en donde hemos pedido la participación de los ministros de Estado, recién se están retomando algunas de las comparecencias. Hemos pedido que se pida la presencia del ministro del Interior, del comandante de la policía y de otros actores que están inmersos en las políticas de seguridad para que le expliquen al país qué es lo que están haciendo. Porque definitivamente, Jaime, es desolador lo que está viviendo en el país. No hay respuestas, no hay palabras que puedan justificar este dolor que se vive, ver al niño de Ibarra llorar desconsoladamente cómo acabaron con la vida de su padre. En realidad, Jaime, y lo peor de todo es que lo estamos normalizando, que esto no puede hacerse costumbre, no podemos permitir que la violencia, que las muertes, que la vida, es la razón de ser de toda sociedad, vivir, tener una vida plena, una vida que le permita a todos desarrollarse de manera armónica, ahora esté viéndose empañada por la inseguridad. No podemos normalizar la violencia y no podemos normalizar lo que está pasando en el país. Y ojalá el gobierno invierta recursos también en el tema de seguridad, aunque el dinero que está ingresando de los excedentes petroleros pues va a la Reserva Monetaria Internacional, que creo que ya llega a los 11.000 millones de dólares, pero aquí en el país no hay recursos, no hay reactivación económica. Lamentable lo que está viviendo el país, Paola, en el tema del agro. Vemos cómo los agricultores los bananeros han tenido que salir a botar la fruta de banano a las carreteras para ver si el gobierno los atiende. Y
por lo menos los han atendido y creo que están en diálogos en este momento, porque ni siquiera eso hacían. ¿Qué pasa con los otros sectores? ¿Qué pasa con el arrocero, el sector de la palma africana? ¿Qué está pasando con los ganaderos? Todo el sector agrícola y productivo está en acefalía. Y sí, no es posible que solo con medidas de hecho se pueda responder o medianamente establecer medidas parche para ciertos sectores. Los maestros ya están anticipando una movilización por el veto total de la ley, a la reforma a la ley de educación intercultural. Entonces, todas estas cosas en realidad, Jaime, calientan la calle, porque los ciudadanos, a pesar de que están viviendo insegura, en quedarse de brazos cruzados cuando no hay respuesta por parte del gobierno. Lo que está pasando con la salud. Hay un documento que está circulando en redes sociales en donde uno de los hospitales públicos del país ha dicho que ha suspendido las intervenciones quirúrgicas, las operaciones, porque no tienen material, no cuentan con los suficientes materiales para poder operar. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando con el gobierno? El país se desangra y no hacen absolutamente nada. Paola, vamos a pasar a otro tema. Me gustaría tocar el tema del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Monetario Financiero. Usted ha presentado este proyecto para que las personas que están en central de riesgo, ahora no es central de riesgo, sino buró de crédito, tengo entendido, se baje el tiempo, que son 6 años, a 3 años. Cuéntenos un poco de este proyecto. Bueno, sí, mi estimado Jaime, bueno, gracias por hacer la consulta. Es un proyecto que lo presentamos la semana anterior, es una reforma al artículo 358 del Código Monetario Financiero, referente a reducir o a la reducción de los plazos de permanencia o antigüedad de la información de riesgo crediticio, así se llama ahora. Añadir una transitoria que permita a los bancos recuperar la cartera vencida y a cambio a los clientes se les eliminan las calificaciones bajas que se denomina, o la que la ciudadanía conoce como central de riesgos, acogiéndose a este beneficio durante 120 días. Esto debe ser acogido por la Superintendencia de Bancos como órgano de control y la Junta Monetaria tiene en este caso la obligación de elaborar los reglamentos y normativas para su aplicación. Lo importante de la reforma es que beneficia a todos los ciudadanos bancarizados que tienen deudas en mora en instituciones financieras como bancos, cooperativas, mutualistas, empresas emisoras de TCs, que eso es muy importante. No aplica, por si acaso, en almacenes o casas comerciales. Y, indudablemente, microempresarios, emprendedores, estudiantes, usted recuerda que becarios que han hecho créditos con la banca pública o privada han tenido dificultades para poder cubrir esos costos, pues también estarían beneficiados. ¿Por qué es necesaria esta reforma, Jaime? Primero, porque quiero recordarle que el presidente Lazo, en su propuesta de campaña, habló de eliminar a los ciudadanos de la central de riesgos. Eso es una propuesta demagógica y populista porque no es posible dejar a los ciudadanos bancarizados sin un registro crediticio para que puedan seguir accediendo a beneficios bancarios. Entonces, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se realizaron muchos esfuerzos para generar las capacidades de desarrollo del sistema económico, pero aún no se ha podido resolver los problemas relacionados con los castigos crediticios por parte del sistema financiero. Es necesario el impulso al emprendimiento y dar un verdadero alivio financiero con especial énfasis en los micro y pequeñas empresas y a la economía popular y solidaria. Es importante recordar que este sector, luego de la pandemia, se ha visto afectado y antes de la pandemia generaba 7 de 10 de los empleos que existían en el país y que abarca el 98% de las unidades productivas del país. Entonces, esta reforma permite, primero, dar un alivio a los ciudadanos bancarizados que han tenido inconvenientes con el tema de la central de riesgos, pero hay un tema fundamental en esto porque hay ciertas dudas sobre el tema que usted me reformaría. Primero, actualmente, el artículo 358 referente a la información de riesgo crediticio indica que no tendrá una antigüedad mayor de 6 años contados a partir de la última fecha de vigencia de la operación del crédito.
añade que el reporte de crédito que utiliza el sistema financiero para observar el comportamiento de pago solo hará referencia únicamente a las operaciones vigentes, vencidas o canceladas de los 3 últimos años anteriores a la fecha de expedición. Y en este caso también estamos buscando flexibilizar, o la propuesta es que este proyecto de ley permita que la antigüedad a la información de riesgo crediticio sea de 3 años y el reporte de información crediticia solo hará referencia únicamente a las operaciones vigentes, vencidas o canceladas del último año de fecha de expedición. Actualmente son 6 años y 3 años. Esta reforma está pidiendo que sea 3 años la información de riesgos y 1 año las operaciones vigentes, vencidas y canceladas, que solamente puede hacer por 1 año. Creo que sería una reforma, mi estimado Jaime, que permitiría aliviar el peso que tienen muchos ciudadanos por el castigo que te genera estar en central de riesgos y que podría ayudar a dinamizar la economía, porque si ahora alguien no puede acceder a un crédito para un emprendimiento, justamente es por el castigo que le genera la central de riesgos. Es necesario dar una salida a todos los ciudadanos bancarizados con esta reforma y que esperamos tenga el apoyo de los colegas legisladores. Asambleísta, ¿qué hacer con los abusos de la banca? Discúlpeme que yo me ponga como un ejemplo. Hace 1 año o 2 años, cuando empezó la pandemia, hubieron 2 meses de gracia que lo dieron, creo, los mismos banqueros. No se pagó esos 2 meses. Resulta que luego de ese tiempo yo tenía un crédito con una financiera, no voy a dar el nombre en este momento, una vez financiera X. Y esa financiera no ha estado pagando al banco que tenía que pagarle, no sé qué negociaciones, porque ellos ahora hacen que venden las carteras a terceros o a los bancos, y de repente a usted lo llaman y le dicen, esto está vencido con el banco, y resulta que la financiera no ha pagado, porque la financiera tenía problemas financieros, valga la redundancia, y no pagó. 6 meses no pagó al banco. Resulta que el banco lo llama a uno como deudor y lo manda a central de riesgo, a buró de crédito. Y usted no es objeto de crédito. Así me tienen a mí 2 años. 2 años me tienen, lamentablemente, el Banco Amazonas. Ya he dado el nombre, el Banco Amazonas. 2 años me tiene como un cliente incumplido. Ni siquiera puedo usar ya casi la tarjeta de crédito. ¿Qué hacer con estos abusos? ¿Qué está haciendo la superintendencia de bancos? Y yo me imagino que no soy el único caso. Deben de haber de cientos o miles de personas que están en estos problemas. Sí, totalmente, Jaime. Y esta reforma y otros proyectos de ley en el año anterior justamente se aprobó una ley para evitar los abusos de la banca, una ley que habría que hacer seguimiento si la superintendencia de bancos está permitiendo su cumplimiento, si la Junta Bancaria también ya ha hecho los reglamentos que correspondan para que se respete al usuario, porque sí, luego de la pandemia, Jaime, es increíble cómo la banca abusa de manera recurrente y permanente de los usuarios. Es más, se han inventado un cobro adicional cuando usted usa la tarjeta de crédito, cuando eso está prohibido. Ningún establecimiento, ninguna casa comercial o ningún banco puede cobrar un adicional al uso de la tarjeta de crédito. Está prohibido, sin embargo lo están haciendo y con unas tasas elevadísimas que llegan en ocasiones hasta el 14%. Es una locura. Todo esto hay que regular y es la superintendencia de bancos que está como ente regulador y de control para evitar estos abusos de la banca. Vemos con preocupación porque ya han enviado la terna para de ahí elegir al nuevo superintendente de bancos, y entre los nombres hay gente allegada al presidente Lazo, gente allegada al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombres que tienen intereses directos con la banca, y que esto nos preocupa porque a la larga los problemas que hemos tenido, Jaime, en materia de control, no es porque porque falten leyes. Las leyes están siendo aprobadas y las leyes están permitiendo regular y evitar los abusos de la banca. Tenemos una superintendencia indolente, miope y ciega
que no quiere hacer los controles correspondientes cuando ya existe ley expresa al respecto. Estaremos haciendo un seguimiento porque es indispensable que las leyes que se aprueban se puedan materializar en la gente, sino qué sentido tiene, porque la banca sigue abusando de manera, digamos, indolente, y algo tiene que hacer en este caso la superintendencia, a quienes tenemos que hacerle los seguimientos correspondientes como Asamblea Nacional. Claro que sí. Pues ojalá que ese proyecto sea aprobado y que se controle a todo el sistema financiero. Pues lamentablemente hemos visto cómo, no sé si desde el gobierno a veces como que se vuelven también permisibles y hacen lo que quieren. Parece ser que tienen el respaldo de alguien. La superintendencia de bancos se hace de la vista gorda. Ellos no hacen casi que nada. Banquero, tenganlo por seguro que van a tener todo el beneplácito para abusar. Sí. Y mucha gente está sufriendo estas consecuencias que son terribles. Volviendo al tema que usted tocó hace un momento, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene ciertos intereses en poner tal vez a alguien allegado o allegada a quien está ostentando la presidencia del CPCCS. ¿Usted no cree que todo esto que está haciendo la presidenta Guadalupe Llori es una jugarreta para darle aire al presidente del CPCC y pueda elegir al Contralor y a las autoridades? No lo dude, mi estimado Jaime. La señora Guadalupe Llori es un alfil del Ejecutivo. No le importa perder su dignidad, no le importa arrastrarse. Guadalupe Llori hoy ha demostrado que sus intereses no son los del país, ni de la gente que le eligió, ni de su bancada. Ella está ligada directamente a una estrategia que tiene el Ejecutivo, ellos sí, de tomarse las instituciones de control. Ellos sí, de tener gente afín, como ya lo hicieron con Ulloa, que de manera ilegal se hizo de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, y ahora están buscando nombrar desde allí las autoridades de control. Ellas sí. Entonces, en realidad, tenemos que seguir insistiendo desde la Asamblea Nacional para que se conforme la comisión que evalúe la señora Llori. No podemos seguir en esta acefalía y no podemos seguir permitiendo que una autoridad continúe golpeando la debilitada credibilidad que tiene la Asamblea Nacional. La señora Guadalupe Llori sabe que no tiene el beneplácito de los asambleístas, sabe que ha perdido credibilidad no solamente de la Asamblea, de quienes somos miembros, sino también de los ciudadanos que no confían en su gestión, y creo que debería en este momento tener la suficiente calidad moral para permitir que se conforme la comisión que evalúe a la Asamblea, la evalúe a ella y que permita salir de este nudo crítico que no deja avanzar a la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Oiga, y la presidenta de la Asamblea podría perder hasta su cargo, podría ser destituida. Ya veo que hay un asambleísta, Bruno Segovia, que ha presentado una denuncia por que la presidenta de la Asamblea ha estado negociando cargos públicos o tiene cargos públicos donde justamente esta gente ha llegado a ella. ¿Qué va a pasar con esta denuncia? Bueno, esa es una denuncia que hiciera el mismo presidente de la República y que no ha avanzado en la Asamblea Nacional las investigaciones para que se puedan dar respuestas, porque el Ejecutivo habla de que pedían ministerios y cargos públicos. Bueno, en todo proceso de corrupción hay un corruptor y hay un corrupto. Entonces, tiene que también el Ejecutivo responder, pero creo que es indispensable que la Asamblea Nacional, dando respuestas a estas vergonzosas y bochornosas denuncias, abra pues ya a través del Comité de Ética una investigación para saber en qué está involucrada la señora Guadalupe Llori y 5 legisladores de Pachacuti. Pero todo en este país pasa por un nuevo escándalo, y cuando sale un nuevo escándalo se olvidan que la Asamblea Nacional tiene que continuar estableciendo sus mecanismos de evaluación interna, de fiscalización, y no se hace. Es una gran verdad lo que usted nos está diciendo, asambleísta Paola Cabezas. Quiero agradecerle por haber participado de este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias a usted, Jaime, por la invitación. Siempre es un gusto estar por acá. Cuídese mucho y lindo día. Hasta luego. Gracias.